Hay anuncios que, en apariencia, suenan técnicos, lejanos, casi irrelevantes para la vida cotidiana, pero que en realidad esconden una de las decisiones más importantes que puede tomar un país en el siglo XXI. El anuncio de la nueva supercomputadora de México es uno de ellos, porque no se trata solo de una máquina más rápida. Se trata de una declaración silenciosa de intenciones, de hacia dónde quiere ir el país en un mundo que ya no se define solo por recursos naturales o mano de obra, sino por datos, algoritmos y capacidad de cómputo. Y aquí es donde aparece el primer punto clave que casi nadie está discutiendo con profundidad: el nombre y la lógica detrás del proyecto. El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ha planteado la construcción de una infraestructura nacional de supercómputo como parte de una estrategia más amplia vinculada al desarrollo tecnológico y científico del país. Aunque el nombre técnico puede variar dependiendo de su implementación final, el concepto gira en torno a lo que se ha descrito como una plataforma nacional de supercómputo e inteligencia artificial. No es solo un equipo, es un sistema, un nodo central que busca conectar universidades, centros de investigación, dependencias gubernamentales y eventualmente industria privada bajo una misma capacidad tecnológica. Y eso cambia completamente la escala del proyecto, porque no se trata de comprar una supercomputadora, se trata de construir un ecosistema. Ahora bien, cuando hablamos de supercómputo, hablamos de números que normalmente no aparecen en la conversación pública. Capacidad de procesamiento medida en petaflops o incluso exaflops, lo que significa miles de billones de operaciones por segundo. Para ponerlo en perspectiva, una laptop convencional puede realizar miles de millones de operaciones por segundo. Una supercomputadora moderna puede hacer millones de veces más. Eso es lo que permite entrenar modelos de inteligencia artificial, simular sistemas complejos o analizar volúmenes masivos de datos. Pero aquí viene el punto crítico. Nada de eso es barato. El presupuesto estimado para este tipo de proyectos puede variar dependiendo del alcance, pero iniciativas comparables a nivel internacional suelen oscilar entre varios cientos de millones y varios miles de millones de dólares. En el caso de México, las primeras aproximaciones apuntan a un proyecto escalable. Es decir, una inversión inicial que podría situarse en el rango de varios miles de millones de pesos, con crecimiento progresivo en fases. No se construye todo de una vez. Se construye por etapas. Primero la infraestructura básica, después la expansión, luego la integración con sistemas más avanzados. Y eso es importante entenderlo, porque muchas veces se espera que estos proyectos generen resultados inmediatos, pero la realidad es otra. Son apuestas de largo plazo. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos reales? Aquí es donde el discurso oficial y el análisis estratégico comienzan a coincidir. El primer objetivo es claro: desarrollar capacidad nacional en inteligencia artificial. Esto significa que México no dependa completamente de modelos, plataformas y tecnologías desarrolladas en otros países. Hoy, gran parte de la inteligencia artificial que se utiliza en el mundo está concentrada en pocas empresas y en unos cuantos países: Estados Unidos, China, algunas economías europeas. Eso genera una dependencia que no siempre se percibe, pero que existe. Cada algoritmo que se utiliza, cada modelo que se entrena, cada sistema que se implementa, está condicionado por quien lo diseñó. Y eso tiene implicaciones económicas, políticas y estratégicas. Por eso, el objetivo de desarrollar inteligencia artificial propia no es solo tecnológico, es soberanía digital. El segundo objetivo es impulsar la investigación científica. México tiene universidades y centros de investigación con capacidad, pero muchas veces limitados por infraestructura. Simulaciones climáticas, estudios genómicos, desarrollo de nuevos materiales. Todo eso requiere capacidad de cómputo, y sin ella, el avance se vuelve lento o dependiente. El tercer objetivo es económico. La inteligencia artificial no es solo un campo académico, es una industria que está transformando sectores completos: manufactura, salud, energía, finanzas, logística. Tener capacidad propia permite desarrollar soluciones locales, crear empresas, generar empleos altamente especializados. Y eso impacta directamente en el crecimiento. Pero aquí es donde aparece el giro que cambia toda la historia: la energía. Porque hay algo que pocas veces se menciona cuando se habla de inteligencia artificial: el costo energético. Entrenar modelos avanzados de inteligencia artificial puede consumir cantidades enormes de electricidad. Los centros de datos que sostienen esta infraestructura operan 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso requiere algo que no siempre está garantizado: energía constante, energía confiable, energía accesible. Y aquí es donde México enfrenta uno de sus mayores retos estructurales. Su sistema energético no ha crecido al mismo ritmo que sus necesidades industriales y tecnológicas. En algunas regiones hay saturación, en otras, falta de inversión.
En otras más, problemas de transmisión. Y eso se convierte en un cuello de botella, porque sin energía suficiente, cualquier intento de convertirse en potencia tecnológica se queda limitado. Por eso, si México realmente quiere competir en inteligencia artificial, necesita algo más que computadoras. Necesita más energía, pero no solo más. Mejor, más eficiente, más limpia, más barata, porque el costo energético define la competitividad. Un país con energía cara no puede competir fácilmente en industrias intensivas en cómputo. Y aquí es donde todo se conecta. Tecnología y energía no son temas separados. Son dos caras de la misma estrategia. Los países que lideran en inteligencia artificial lo entendieron hace tiempo. Estados Unidos no solo invierte en empresas tecnológicas, también en infraestructura energética. China desarrolla centros de datos junto con nuevas fuentes de energía. Europa intenta equilibrar sostenibilidad con capacidad. Todos siguen la misma lógica. Sin energía, no hay inteligencia artificial. Ahora bien, México tiene ventajas. Recursos naturales, potencial en energías renovables, ubicación estratégica, pero también tiene decisiones pendientes. Decisiones sobre inversión, regulación, apertura. Y esas decisiones van a definir si este proyecto se convierte en un punto de inflexión o en una oportunidad perdida. Porque aquí es donde aparece el otro elemento clave, el talento. México forma ingenieros, científicos, especialistas, pero muchos de ellos terminan trabajando en el extranjero. No por falta de capacidad, sino por falta de oportunidades. Un proyecto como este podría cambiar eso. Crear un entorno donde el talento se quede, donde se desarrolle, donde compita. Pero eso no ocurre automáticamente. Requiere políticas, incentivos, continuidad. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque la carrera por la inteligencia artificial no es solo tecnológica, es geopolítica. Los países que lideren en esta área tendrán ventaja en múltiples dimensiones: económica, militar, científica, y eso redefine el equilibrio global. Entonces la pregunta ya no es si México debería invertir en una supercomputadora. La pregunta es si está dispuesto a competir en una de las arenas más importantes del siglo, porque quedarse fuera no es neutral, es perder capacidad, perder autonomía, perder oportunidades. Y aquí es donde todo se resume en una idea. La supercomputadora no es el objetivo, es el punto de partida, un símbolo de una decisión más grande. La decisión de si México quiere ser un actor en la revolución tecnológica o un consumidor de ella. Pero esa decisión no se toma con un anuncio. Se toma con acciones, con inversión sostenida, con visión de largo plazo, con coordinación entre sectores. Porque sin eso, el proyecto corre el riesgo de quedarse en lo superficial, en lo simbólico, y eso sería un error. Porque pocas veces un país tiene la oportunidad de redefinir su posición en el mundo a través de una decisión tecnológica. México está en ese momento. Tiene la oportunidad de construir una base que le permita competir en inteligencia artificial, desarrollar su propia tecnología, reducir dependencia y aumentar su soberanía. Pero también tiene el riesgo de no hacerlo, de quedarse a medio camino, de invertir sin estrategia. Y en ese escenario, otros avanzarán, porque el mundo no espera, la tecnología no espera, la competencia no espera. Y al final, todo se reduce a una pregunta que define no solo este proyecto, sino el futuro del país. ¿México quiere construir el poder tecnológico del siglo XXI o depender de otros?